Recientemente estuvimos en la localidad de Mechita para charlar con el maestro de los maestros, el artista plástico mechitense, bragadense, Juan Dofo. Con él recorrimos el interior del Museo de Artes Visuales, por el que ha trabajado muchísimo, y por el cual hay una comisión de vecinos que se apresta a integrarse para ser colaboradora de ese museo y mantenerlo vivo y presente para la comunidad de Mechita y de Bragado todo. Juan Dofo nos habló de su presente, nos habló de las exposiciones que ha realizado últimamente y nos habló de su futuro. Todo ello en una charla bastante informativa, bastante didáctica, que la dejamos con ustedes para que la puedan apreciar. Vamos con la nota. Bueno, hemos estado recorriendo el museo y evidentemente está repleto de obras maravillosas. Juan, ¿qué perspectivas tiene el museo y qué tenés planeado en el futuro? Bueno, el museo, vamos a ir al revés, de lo que esperaba se cumplió con creces la convocatoria que tiene este museo para la gente de la zona y para gente que viene de otros lados. De Buenos Aires suelen venir muchas personas a conocer el museo, se van enterando y me llaman porque quieren venir contingentes de gente y demás. De gente, bueno, de grupos de estudiantes de escuelas primarias, secundarias, de escuelas de arte de la zona. Tenemos ciudades muy importantes como Junín, 25 de mayo, 9 de julio y demás que tienen escuelas de arte. Y eso fue fantástico. Entonces, lo que estamos trabajando ahora, que es digamos, por tanta actividad mía, me demoré demasiado desde que se inauguró esta ampliación del museo, que bueno, recordamos que tuvo una primera fase, que fue con la gestión del gobierno de intendencia de Orlando Costa, donde él vio los primeros 7 o 8 obras que se hicieron, inspiradas en el pueblo y en homenaje a los 100 años del pueblo, y bueno, hizo un pequeño espacio que está acá, y después, bueno, la gestión de Aldo San Pedro se logró ampliar para poner mucha más cantidad de obra, que todas las obras están hechas por artistas muy, muy importantes, muy reconocidos, grandes premios la mayoría, inspirados en el pueblo sin perder su identidad de imagen. Bueno, ahora estamos trabajando con la Fundación para tener una solidez jurídica de lo que son las obras y lo que es este Museo de Artes Visuales, y bueno, y la promesa de la Intendencia de ampliar. Hay un ala de este sector que corresponde a la Delegación Municipal de Mechita, que parece que vamos a utilizarlo. Y ahí entonces sí me van a dar obras artistas que también han venido a inspirarse en el pueblo, que son maestros increíbles como el famoso Luis Felipe Noé, Estupía, Horacio Zavala y muchísimos otros que sueño con tener mucho más espacios porque hay muchos artistas que quieren traer obra. Y eso es producto de, si bien los artistas somos bastante egocéntricos y tenemos que serlo para defender nuestra obra ante vientos y mareas a favor y en contra, pero son solidarios cuando ven algo que realmente han sentido, que en un pueblo pequeño se ha hecho algo tan valioso para la cultura. Y bueno, mi sueño es eso, es ampliarlo y que haya posibilidades de enriquecer más este patrimonio. Recién hablaste de tus actividades. Después de aquella muestra de Tarkovskiana, ¿cuál fue lo siguiente? Claro, hace 2 años, más o menos supongo cada 2 años,
salvo cuando hice una muestra en 2011, que fue en la sala Cronopios de Recoleta, la sala más grande, que fue una muestra para mí maravillosa, puse obras de 7 metros. La muestra que te referís es la muestra que fue un homenaje al director de cine ruso Andrei Tarkovsky, que yo me la debía, por eso había obras viejas y nuevas, en homenaje a él, como una especie de diálogo filosófico entre mis pensamientos y los de él. Y eso es 2012, y ahora prontito, este mes de abril del 2014, inauguro una nueva muestra en Galería Rubers, una galería muy hermosa, que es mi galería de alguna manera, digamos, soy artista de esa galería. Y bueno, y también lo que hice en el mes de febrero, hace poco, una residencia artística internacional, fui convocado en Brasil, cerca de Sao Paulo, Río, con otros artistas internacionales. Fue una experiencia muy rica en cuanto a comunicación con ellos. Ellos colaboraron con mis producciones fotográficas de fuego, filmaron todo y demás, y yo colaboré con algunas cosas que ellos estaban haciendo. Eso fue una experiencia muy rica, y bueno, y ahora viene la muestra que es el 29 de abril. ¿La muestra seguirá la línea que marcaste con Tarkovsky o volvés de nuevo a los edificios hiperbólicos, a las construcciones, a lo terrenal? Lo tuyo era... En realidad hay una cosa que incluso cuando me encuentro con artistas jóvenes o artistas que me piden consejos, tienen miedo porque a veces tienen como varios caminos dentro de ellos. Yo digo, está todo bien, porque la identidad en realidad es, la creatividad y la identidad es la suma de un montón de aspectos que uno tiene, hasta contradictorios también, pero de ahí sale algo nuevo, algo distinto. Si uno mira, por supuesto, cuando es un artista medianamente de autor, separo esto porque bueno, hay una cultura grande en el mundo contemporáneo que es una cultura industrial, cine industrial, música industrial, o sea, me refiero a que son productos especulativos para vender. En cambio está lo otro, que es el arte de autor, los grandes cantantes, las grandes películas, que son las que menos difusión tienen, pero son las que nutren de ideas a la gente. Y si uno ve eso, va a ver que siempre hay una constante, aunque los ropajes cambian. Y entonces, bueno, esta muestra es una pequeña afirmación de un aspecto que tiene mi obra, que es lo constructivo, que es lo arquitectónico. Si bien no son estructuras arquitectónicas, hay mucha geometría, pero digamos, esa cosa que yo siento siempre, que es lo difícil del ser humano, que es construir sentidos día a día. El día que no tengamos ese sentido, va todo para abajo. Y porque en realidad uno sabe que no hay un sentido previo. También, si vos sos un creyente de Dios, Dios es el sentido. Si sos creyente de tus ídolos del rock o del fútbol, esos son el sentido, no sé. El tema estoy ironizando. El tema es que esta muestra tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción de sentidos y, por supuesto, con aspectos muy filosóficos. No sé, recuerdo un título de una obra que está en la tapa del catálogo que dice el pasado y el futuro son infinitos. Obviamente el presente no es infinito, pero uno echa mano a cosas vividas que te impresionan la cantidad y cosas que querés para mañana. Otro título de una de las obras grandes, hay obras de 2 metros, dice, quizás el universo sea una construcción de la mente. Siempre pienso eso, pienso que... Jorge tiene al respecto pensamientos afines. Mira vos. A ver. Sí, Juan, tus pinturas nos conectan con la universalidad. El fuego, que es, creo, uno de los elementos que utilizas más, la luz, los ríos, y en ese contexto de universalidad, que evidentemente marca una unidad, ¿dónde está el hombre? Bueno, siempre hay una cosa que siempre he dicho, si yo hubiera nacido en la ciudad de Buenos Aires, el hombre hubiera sido muy importante, porque ocupa todo, ocupa las calles. En cambio, el haber nacido en un pueblo tan chiquito como Mechita y haberme criado con el horizonte en el medio de mis ojos y la cañita de pescar en el río Salado y la Vía Láctea todo el tiempo y el arco iris y el olor a tierra mojada mucho antes que llegara la lluvia, hace que el hombre sea poca cosa.
Eso siempre tuve esa sensación. Por eso digamos que somos una partecita más, pero no somos tan importantes. Me pasa todavía que yo puedo ser presidente del país o barrendero y no hay mucha diferencia. En realidad, el misterio de la vida jamás lo va a captar el hombre. Por eso siento cierta piedad por el ser humano, porque nacemos y morimos con preguntas muy grandes que jamás vamos a responder. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es Dios? No tiene respuesta. ¿Qué es el arte? Por supuesto, si yo logro responder esa pregunta, estaría loco. En realidad, no hay respuestas para esos grandes interrogantes que son lo que llaman lo sublime, que está en artistas como Tarkovsky, esa cosa infinita que no podés responderlas. Y el hombre ahí para mí se empequeñece, por eso que no entiendo cuando se pelean en la calle por una camiseta de fútbol o porque pasó cerca de un auto y se la quieren agarrar con un fierro. Siento que hay mucha mezquindad humana, que en realidad las cosas más grandes nunca, ni el dinero ni el poder te las va a responder. Y ahí está algunas frases de títulos míos, de cuadros, como esta que dije recién, que a veces pienso que un minuto antes de morir, si uno tiene lucidez todavía, va a pensar que todo lo vivido, los hijos, los amores, el arte, fue una gran creación de la mente, que quizás fuimos como la vida es sueño, decía que León de la Barca. Borges también decía que la vigilia es otra forma de sueño. En realidad, todo es una gran ficción. Vos fijate la cantidad de dioses que hay en la Tierra. Algunos deben ser erróneos, otros seguramente que no. Pero uno va creando sentidos a través del amor, a través del arte, a través de los hijos, de lo que fuere, y eso nos ayuda a vivir. Por eso te digo, el hombre es pequeño, siempre lo va a ser. El budismo... Perdón, yo quería agregar algo. Él hizo recién mención a Tarkovsky y una sola casita. El fuego en el final, el sacrificio. Todo es todo algo simbólico y que encaja con lo que venís diciendo. Sí, yo cuando se me preguntan por qué el fuego fue tan importante, primero en la pintura, después en la fotografía fue muy importante y sigo trabajando. Fue importante, me acuerdo, yo tenía una novia en La Rea, un pueblito que casi no existe ahora, pero los que somos de acá lo conocemos. Venía una noche en bicicleta de verla y veo un campo quemado en círculos, ahora no se queman más. Me paré y veía esa cosa dantesca de todos los tiempos, la creación del fuego, y cómo se integraba entre el fuego como potencia de vida, como sexualidad y como muerte también. Digamos que son para mí las tres patas grandes de la vida. Hablo de sexualidad vinculada con el amor. Y de ese lugar siento, por ejemplo, los dioses orientales de la India son los que crean y los que destruyen. En cambio, en Occidente, Dios es bueno y el diablo es malo. Allá no. Allá, entonces, siento que el fuego da vida y destruye. Y en la película que narra Juan, El Sacrificio, creo que él da su cabeza, su locura, para salvar la humanidad de una posible guerra nuclear terminal. De hecho, es eso. Y él quema la casa, que es como quemar, las patologías del ser humano, porque hay mucha historia en esa película. Y creo que tiene que ver con eso también, de alguna manera. El fuego como purificador. El budismo, entre otras cosas, está muy relacionado con tus pinturas. Yo las veo y, por ejemplo, destaco, el budismo sostiene que todo es mente. Cuando vos hablas... El Kybalión. Claro. Y además, la impermanencia. Cuando tuviste la grandeza de donar para nuestro centro cultural los dos murales, uno de ellos lo titulaste El tiempo es otro río. Y yo tuve, cuando lo vi, esa sensación. No sé si estamos en ese concepto o estamos lejos de ese concepto, que también nos sumaría a algo que es propio del budismo, que es el vacío. Vos sabés que me hice acordar, tuve la suerte en la Universidad de Belgrano de poder ver una
estar en una conferencia de uno de los grandes filósofos contemporáneos que murió hace poco, del cual he leído mucho, que es Jean Baudrillard, gran filósofo francés. Y un libro de Jean Baudrillard que se llama El crimen inútil, que yo tomé ese título para una obra que hice, él empieza diciendo que, por ejemplo, que las estrellas que estamos viendo no existen, es la luz de estrellas que la mayoría que se han apagado hace años, recién las estamos viendo. Y él pregunta en un momento dado, la pregunta que se hacen siempre, bueno, qué sé yo, de la vida, que Dios creó la vida, esto o aquello, y él se pregunta, ¿por qué existe algo? ¿Cuál es el sentido? Si todo es vacío, si estamos girando en el universo a millones de kilómetros por hora, en un vacío increíble sin tener respuesta. El tema del vacío, fíjate que el vacío en general, la gente tapa el vacío con droga, sexo, rock and roll o lo que fuere. Hay una parte del Tao Te Ching, creado por Lao Tse y Chuang Tzu, que a mí siempre me gustó mucho, sobre el vacío, lo repito así en pocas palabras. Él dice en un momento dado, de rayos se hacen las ruedas, pero es el vacío en el medio el que da la funcionalidad de la rueda. De madera se hacen los marcos de las ventanas, pero es el vacío el que hace la funcionalidad. De arcilla se hacen las ánforas, pero es el vacío el que hace la funcionalidad. Entonces dice, la materia hace la forma, pero la función la hace el vacío. Fuerte eso. Y porque en realidad el vacío no es el vacío como nosotros lo creemos. El vacío está lleno. Claro. Mira, Atahualpa Yupanqui decía, cantor, en una de las milongas, cantor, si nada dicen tus versos, no hagas callar al silencio. Bueno, habría que hacer callar a varios, ¿no? Exacto. ¿Entendés? El silencio dice mucho. Bueno, es lo que me pasa a mí con el paisaje de Mechita, que bueno, Pampa es una voz quichua que significa espacio sin límites, pero ese espacio a mí me produce llenarlo con mis sueños, con mis pensamientos. En cambio, cuando vos te encontrás con el paisaje de Río de Janeiro, Bariloche, te agota porque te da todo. En cambio, ese vacío está más lleno que el lleno. ¿Se entiende esto? Totalmente. Sí. Bueno, y ahí me lleva a la otra pregunta. ¿Qué es la muerte para ti? Oh, no, qué lío. La muerte, bueno, yo el otro día me hice una nota para la RAI, filmada, para la RAI Education, que no sé, me van a mandar el video, es una de las ramas, la RAI tiene varias, acá en Argentina se ve solamente la RAI internacional. Y el muchacho me dice, fuimos a una plaza que yo quiero mucho, la Plaza Mafalda, en Colegiales, cerca de mi casa, y había un rayo de luz porque era el atardecer. Y yo estoy en la sombra y me dice, él hablaba español y yo hablo italiano mal, él hablaba español mal, entonces me dice, marcha, camina, del ombra al ombra, de la sombra a la sombra. Quizás eso me pegó para esta muestra mía, que en definitiva, ¿qué hay antes de nacer? Tremendo misterio. ¿Qué hay después de morir? Tremendo misterio. Hay 25.000 teorías, pero todo es oscuro, la vida es oscura también. Solamente ese breve pasaje de luz, que es el título de la muestra que viene, es esa luz. Entonces él me dijo, pasá por la luz, no te detengas y seguís, vas hacia la sombra también. Entonces te digo, no puedo responderte eso, que es la muerte, porque tampoco sé qué es el arte. El arte cambia los conceptos con los años, con las décadas. Si vos te dicen, ¿por qué te enamoraste de María o de Josefina? Si le decís la verdad, le decís porque por los ojos, por la nariz, por la cola, no es verdad. Hay algo más misterioso que todo eso. Así que te digo, esas cosas no tienen respuesta. Hay como una intuición, qué sé yo. De alguna manera el verdadero arte no se explica también. Tenés que sentirlo y te metés desde ese lugar. Después por ahí encontrás alguna explicación vinculada con tu sensibilidad. Sí, pero a ver, creo que cada ser, hoy comentaste dijiste una frase que sin intención, sin sentido, sin motivación, el hombre va para abajo. O sea, claro. Entonces, cada uno... Sin encontrar un sentido diario. Es claro, el sentido diario. Esto es lo vital que nos mantiene vivos realmente. Hay una función, volviendo al budismo, dice que la cita como el bardo. O sea, el bardo es en realidad una incertidumbre, una situación incontrolada totalmente. Es como nacer, también es otro bardo.
Pero cada ser se ubica, aunque sea lejanamente, en ese estado de conciencia de que un día llegaremos a la muerte. Hay quien lo plasma de alguna manera y otros que lo quedan como resignado. ¿Cuál te gustaría ser de las dos posturas? Yo no quisiera ni plasmarlo ni resignarme, quisiera que me llegue la muerte sin darme cuenta y vivir intensamente lo que pueda, hasta el último momento. No pensar en la muerte. Sin embargo, uno con los años está más cerca, más o menos, porque en definitiva estos últimos años he visto morir exalumnos, artistas de 37, 38, 40 años. Uno no piensa que solamente los viejitos se mueren, y es fuerte, fuerte de sentido. No, quisiera no pensar, pero es difícil porque uno va. El otro día me sorprendió también un alumno me contaba que estaba con su pareja, tiene unos 40 años, no sé dónde, de vacaciones, y de pronto se emocionó, pensó que estaba en la mitad de su vida, o menos, y se puso a llorar. Una cosa rara fue, y no tenemos que pensar eso, me parece. Te iba a decir un chiste que leí hace poco, bueno, ese gran genio que fue Groucho Marx, que tiene frases increíbles. Bueno, una frase que no conocía decía: tienes que vivir cada día como si fuera el último, ya se te va a dar. Está bueno. Bueno, contale a la audiencia cuál es tu próxima presentación artística. No, inauguro el martes 29 de abril, este mes, en Galería Rubers, una galería grande que está en Avenida Alvear y Montevideo, y la muestra, bueno, se llama Breves Pasajes de Luz, que son 14 obras grandes y 3 fotografías de fuego que hice en Brasil, y aclaro en la muestra, en un montaje, que fueron realizadas en Brasil, porque si no van a decir: epa, como siempre las fotografías de fuego le dicen Mechita, van a decir: ¿cómo? ¿Hay montañas en Mechita? ¿Hay palmeras en Mechita? Y yo le iba a decir que sí, que digamos que hemos puesto palmeras y montañas. Hay una obra que es un tajo en la montaña roja, ¿no?, bien brasilera, y en el medio había una especie de senderito que quedó entre la roca, y ahí llenamos de acerrín con querosén, y es un tajo de fuego en la roca muy linda. A mí me gusta mucho esa imagen. Y después otras que están hechas dentro de las palmeras y demás. Así que tuve que aclararlo porque decir: ¿qué pasó con Mechita? Así que bueno. El 29 vamos a estar ahí. El 29 ya, pero por ahora nuestro agradecimiento, porque vas a ser el que va a abrir nuestro pequeño espacio cultural que pretendemos. Yo te digo, los felicito profundamente porque los quiero mucho a ustedes y porque sé que, bueno, los tres hacemos lo que podemos o mucho más por el desarrollo cultural de nuestra zona, de mi pueblo, de Bragado y demás. Así que les deseo todo el éxito merecido y el apoyo de las instituciones y los funcionarios para que tomen conciencia de la importancia que es la cultura. De hecho, yo soy un ejemplo. Haber nacido en un pueblito, vivir en ranchos, en pensiones, la cultura te da todo. Sin cultura no salís de donde estás. Gracias nuevamente, Juan.